Hola seguidores de Diario La Prensa, les saluda Marisol Soto y esta vez junto a la licenciada Claudia Vilés para abordar el tema acerca de la depresión infantil. Y es que hemos estado con estos temas de salud mental, licenciada, muy importantes con esta campaña que Diario La Prensa está llevando a cabo y pues por supuesto la tenemos a usted para que nos explique acerca de la importancia para que los padres puedan enterarse. Muchísimas gracias, ¿verdad? Otra oportunidad de estar aquí con ustedes y decirles lo más importante de que el cuidado de la salud mental y pues recordarles que todos los jueves salen los fascículos y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de lo que es la depresión infantil, algo que está presente pero que hemos tratado de obviar, ¿no? Así es, licenciada, y es que la depresión es un tema que yo creo que también se ha tomado a chiste, hay que decirlo de esta forma, porque muchas personas dicen, ay, es que ando depre, y la verdad es que la depresión es algo serio, es algo que le puede suceder a cualquier persona, pero en este caso nos vamos a enfocar en los niños y adolescentes. ¿Cómo detectar a un niño o a un adolescente que sufre depresión? Primero que todo tenemos que entender la definición de lo que es la depresión infantil, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que es la parte cuando la tristeza gobierna más que todo y hay una tristeza profunda. Estamos hablando de un desequilibrio en lo que es la parte de lo que es neuroquímicos cerebrales, incluyendo también lo que es una afectación en el estado del ánimo perdurable. O sea, no es que solamente está triste como una emoción, sino que prácticamente es todos los días, hay una pérdida de interés en la escuela, en las actividades que antes realizaba, ya no se relaciona con otros niños y los adolescentes tampoco, se encierran en sus habitaciones. Podemos encontrar también una disminución o aumento en el apetito, pérdida del sueño o en sus rutinas de sueño. Hay niños que también presentan lo que es mucha irritabilidad, enojo o lloran constantemente y no saben qué es lo que está pasando internamente, ¿verdad? Y eso es uno de los indicadores principales porque hay una pérdida de placer. O sea, de todas las actividades que antes me generaban alegría, ya no siento la alegría como antes. Recuerden que la tristeza es una emoción, pero cuando esta ya viene por factores, por ejemplo, hereditarios, o sea, que algún familiar suyo, o la mamá, o el papá, o por ejemplo, el otro factor que es muy importante y no podemos dejar de lado, el entorno donde está el niño. Entonces vemos que el comportamiento va cambiando. ¿Cuáles son esos factores en el entorno del niño que pueden causar la depresión? Principalmente los cambios, ¿no? Recuerda que en nuestra cultura los papás trabajan o los cuidadores no están totalmente presentes ahí, incluyendo también lo que es la parte de que si hay una separación, si hay un divorcio, si hay mucho ambiente de violencia dentro de lo que es el hogar. Esa es la parte sociocultural. Si por ejemplo su papá emigró o su mamá emigró a otro país, entonces el niño se siente minimizado, se siente triste, pero una tristeza que perdura. O sea, no es que ahorita estoy triste, más tarde no voy a estar triste, sino que es constante, ¿verdad? Entonces vemos que los factores ambientales, como nosotros le denominamos, influyen mucho en lo que es esta alteración del estado del ánimo. Algo bastante común es que cuando los niños ya están entrando en la adolescencia comienzan a enamorarse, que ya le empieza a gustar la niña, que el niño. ¿Esto también puede generar esa depresión al sentir que tal vez ese niño no es correspondido? Claro que sí, ¿no? Recordemos que el adolescente, la palabra lo dice, adolece, ¿no? Está en un constante cambio brusco, físicos, psicológicos, emocionales, y también las rupturas, el que no le preste atención a la chica o el chico que le gusta, puede desencadenar lo que es una depresión. Vamos a ver el bajo rendimiento en su escuela, o no quiero ir a clases, no quiero ir al colegio, y se empiezan a separar inclusive de sus grupos de amistades, de su familia, se empiezan a aislar, que son prácticamente los síntomas que podemos empezar a observar. Cosas que antes hacía y las deja de hacer. Entonces influye mucho lo que es esa ruptura dentro de él o de ella, porque hay un duelo, pero no sé cómo procesarlo. ¿Y qué pueden hacer los padres en este sentido? Porque es bastante común que en esta etapa los padres solo digan vamos a darle 2 fajazos para que se le quite o vamos a castigarlo con cosas bastante fuertes. Pero ¿qué es lo recomendable en este sentido? Usted como experta, ¿qué le puede decir a los padres de familia? Bueno, un punto muy importante es el tiempo de calidad que pasa con sus hijos, ¿no? Si de repente el hijo llega, mira papá o mamá, yo hice este dibujo. Ay no, quítate, es lo principal que le dicen. Entonces trate de pasar tiempo con su hijo, tener actividades con el niño o con el adolescente. Porque ¿qué sucede? Ellos se empiezan a aislar.
Entonces lo que tenemos que hacer es un acercamiento, escucharlos, no simplemente empezar con lo que es el maltrato físico, porque hay padres que te voy a corregir porque por la parte de la espiritualidad dice que te tengo que corregir y se te va a quitar. No, la depresión es una enfermedad, es algo real y tiene que buscar a un especialista. Entonces la primera recomendación es tiempo de calidad con su hijo o su hija. Es muy importante establecer rutinas dentro del espacio familiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando hay un desequilibrio en la parte del sueño y la alimentación, empezar a tener lo que es la higiene del sueño, que es lo que famosamente ustedes escuchan, rutina del sueño. A tal hora tiene que dormirse, inclusive funciona mucho lo que es el sonido o ruido blanco, porque hace una disminución en lo que es la producción, empiezan a producir lo que es la melatonina, induce al sueño. Otra cosa que pueden realizar es también las técnicas de respiración, pueden colorear con ellos, en el caso de los niños, en el caso de los adolescentes, actividades que se involucren, por ejemplo, puede ser deporte, puede ser música. Está confirmado que la musicoterapia ayuda muchísimo a lo que es este componente principal de lo que es el desequilibrio en el estado del ánimo. ¿Por qué? Sube los niveles de la serotonina, los niveles de la dopamina y de todos los neurotransmisores que necesitamos para estar bien. Pero siempre, si usted encuentra cualquiera de estos indicios, busque un profesional, porque si va a necesitar ayuda farmacológica, se lo tiene que recetar lo que es un psiquiatra. Siempre va de la mano, ¿verdad? Y esto se puede tratar a tiempo, ¿no? Recuerden, la prevención es muy importante. Licenciada, un punto que a veces es un tabú es cuando los niños comienzan a conocer su sexualidad, comienzan a conocer quiénes son, qué personas les gusta. Tal vez algún niño que comience a sentir que le atrae a alguien de su mismo género puede llegar a sentir esa depresión y tal vez el padre esté en negación. No, mi hijo no puede ser homosexual, pero es algo que está ocurriendo en la actualidad. Sí, debemos de encontrar algo muy importante y reconocerlo. La sexualidad, en el caso de la orientación sexual, se empieza a definir en una identidad. Y la identidad no empieza en el punto donde prácticamente estamos hablando de la etapa infantil, sino tal vez podría ser en la etapa del adolescente, ¿no? Por los cambios, porque quiero pertenecer, porque tal vez alguien de mi grupo considera que tiene esta orientación hacia su mismo género. Claro que puede haber casos de depresión cuando no me siento aceptado, no me siento incluido. Entonces es muy importante definir. En la etapa de la adolescencia todavía no está desarrollada la identidad como persona. Entonces todavía está en ese campo de explorar, de conocer, de ver todos los ambientes alrededor. Y en el caso de que su hijo tenga algún tipo de conducta en la orientación sexual, recuerde que todavía no es algo definido. Puede ser que haya un indicio, y esto es real, puede ser que haya un indicio de un abuso sexual infantil, que usted no se haya dado cuenta. Porque cuando el niño empieza a temprana edad y todavía no es la etapa que tiene que explorar la parte de la sexualidad, es porque algo está pasando. Entonces lo que hacen es hacer lo mismo, replican en otros niños o en sus familiares de lo que está sucediendo con ellos, que eso también es un factor para la depresión infantil. Ahora que mencionamos el aspecto del abuso sexual infantil, los padres deben estar muy pendientes de esto porque hay personas que incluso en la casa esto puede suceder. Entonces, ¿qué mensaje le podríamos llevar a los padres de familia para que estén más pendientes tanto en la escuela como en el hogar? ¿Qué confianza pueden brindarles ellos y cómo explicarles a los niños la importancia de cuidar de sí mismos y de hablar con confianza con ellos? Lo principal es crear una red de seguridad con el hijo, crear un vínculo. También cuidar mucho amistades, personas muy cercanas, lo que son familiares, porque la mayoría de los abusos sexuales infantiles vienen de personas muy cercanas. Y también influye mucho el entorno, ¿no? Si, por ejemplo, está rodeado de, por ejemplo, muchos hombres o de muchas chicas, y enseñarle que no deben de tocar su cuerpo, que no debe de guardar secretos, porque el abusador lo primero que dice, esto es un secreto entre tú y yo, esto es un juego, esto no se lo tienes que decir a mamá o a papá, sino que sea la primera persona a la que pueda contarle, a la que pueda confiarle esto. Y si llegase a suceder, ¿verdad?, de que esté algo de esta índole, no juzgarlo, no criticarlo, no señalarlo, no ponerlo como etiqueta de víctima, sino que buscar a un profesional que pueda orientarlos a ambos, tanto al niño como a lo que es los padres. Y ya para cerrar, licenciada, hablemos también del riesgo que un niño o un adolescente depresivo puede tener del suicidio. Bien, estaba viendo una estadística que dice la OMS que
el 3% de la población infantil mundial ha pensado o ha tenido intentos suicidas. Y mayormente se ha dado en lo que son los niños varones que en las niñas. O sea, quien lleva más a lo que es la parte de realizar el acto suicida es el niño. Y quien hace los intentos, o sea, voy a utilizar, por ejemplo, hay niños que dicen, voy a tener un accidente, ay, ¿qué pasaría si me sucede esto? Por llamar la atención, pero no lo logran llevar a cabo. Si ha tenido pensamientos de desesperanza, si se siente desaprobado porque su autoestima está muy baja, porque si sus papás lo tienen abandonado, sus cuidadores, el riesgo es muy, pero muy alto, ya que las estadísticas mencionan de que sí existe el suicidio infantil. Y viene a lo que es cuando una depresión llega a un nivel muy severo, ¿no? Cuando algo ya sobrepasa, que tiene pensamientos de muerte o habla de pensamientos, ¿qué pasaría si yo no existo? Mi mamá o mi papá no me quieren, o yo no soy importante, quieren más a mi hermanito o a mi hermanita. Entonces prácticamente hay que escuchar, hay que mucho escuchar, porque las señales de alerta, recuerden, son el cambio en el ambiente, en la conducta de ellos, en lo que es la regulación del estado del ánimo. Hay una alteración ahí, y hay una alteración también muy importante en lo que es el apetito, ¿no? Entonces tenemos que observar, porque los riesgos de una depresión cuando no es tratada es esto. Puede llegar el niño también inclusive, ay, me caí solo, pero en realidad es que yo lo estoy buscando. Muchas veces lo hacen así, ay, es un accidente, pero lo que están buscando es morirse, porque ya hay un pensamiento ahí. Y esto sucede mucho con los niños que, por ejemplo, están bajo mucha presión, que son maltratados, que hay mucha violencia en su entorno. Esto también acontece en lo que es los niños que están trabajando, no vemos mucho lo que es el maltrato infantil, pero también el trabajo infantil. Entonces tienen este sentimiento interno todo el tiempo. No es que ahorita lo tengo y ya se me fue, en que mejor me muero, y escuchen mucho las frases que dice ese niño. Licenciada, ¿el uso de los dispositivos tecnológicos de qué manera puede influir en la salud mental y en el desarrollo de la depresión en un niño o un adolescente? Generalmente usted va a ver que ahora los padres dicen, te doy el teléfono, te doy la tablet para que estés tranquilo. Pero esto empieza a crear en el niño una ansiedad cuando no lo tiene. Porque como mencioné hace unos segundos atrás, no tienen el tiempo de calidad con los hijos, no comparten. Entonces, ay, para que esté tranquilo, para que no moleste, yo se lo doy. Y esto altera, hay estudios que mencionan que altera regiones cerebrales y del comportamiento de niños y adolescentes. Y podemos verlo luego con el síndrome de abstinencia cuando no lo tienen. Hacen berrinches, hacen pataleta, ofenden a todo el mundo, están muy irritables, empiezan a golpear cosas en algunos escenarios cuando es muy alta los niveles de adicción, porque eso está pasando. Entonces podemos encontrar como punto central que tenemos que tener parent control, ¿no? Control parental. Es muy importante saber qué está viendo su hijo, porque qué sucede. Hay programas que pueden estar en YouTube, que puede estar en lo que es Facebook, que puede estar en Instagram, en TikTok, que aparecen y los niños empiezan a ver estos estímulos y pueden ser contenido que no es apto para ellos. Inclusive puede ser contenido hacia atentar hasta su propia vida. Recuerdo hace un par de años que salió una caricatura en la que parecía un monstruo bastante defectuoso, ¿no? Ajá, exactamente, el momo. Y los niños miraban eso y tenían un terror. Luego empezamos a ver que tenían ataques de pánico y así, ¿por qué? No hay un control de los padres o del cuidador en su defecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante que usted regule qué están viendo, con quién se está relacionando, qué está pasando en la vida de su hijo. Por ejemplo, cuando usted se sentó a hablar con él, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No solamente exigencia, porque recuerden que otro factor muy importante es el estrés, la presión que siento, tengo que ser el mejor, tengo que sacar 100, si no mi mamá me va a castigar o no me va a dar el premio que quiero y lo voy a condicionar de esa forma. Entonces entra mucho lo que son esos niveles de ansiedad que también sumado a la depresión que tienen, que recuerden es una alteración del estado del ánimo, ambos son trastornos del estado del ánimo. Entonces prácticamente el niño se siente indefenso. No puedo con más, mejor me voy de este mundo porque a nadie le importo. Entonces presten mucha atención a lo que está viendo su hijo en las redes sociales.
Excelente, licenciada, muchísimas gracias por esta información y también hay que estar pendiente de lo que los niños comparten en redes sociales, que ahorita me llamó la atención esto que dice, escuchar lo que los niños dicen, porque a veces ellos comparten memes, comparten videos y yo creo que esta es una gran señal de alerta. Sí, inclusive los juegos que tienen, ¿no? Los retos que hacen, vemos que los medios de comunicación de las redes sociales y todo esto, la música, los memes, publicaciones, cuando usted empiece a ver estas pequeñas alertas en los cambios de su hijo, esté muy atento porque algo está pasando. Cuando una persona empieza a decir, me voy a morir o qué pasaría si me muero, pongan mucha atención porque las amenazas son uno de los indicadores de que hay una presencia de pensamientos de ideas suicidas. Excelente, licenciada, así que los invitamos a que sigan pendientes de todas las redes sociales de Diario La Prensa y por supuesto de los fascículos de salud mental que estaremos publicando todos los jueves hasta el mes de noviembre. Hasta la próxima.